dando conocimientos de nuestra actividad. Así que bueno, José, todo tuyo. Listo, bueno, gracias, gracias. Buenos días a todos ustedes, un placer estar de vuelta con un nuevo destino brasileño que vamos a presentar hoy. Yo soy José Perier, trabajo en Río del Cristo, que es mi empresa, una empresa que abrí justamente para vender el Brasil no convencional. Yo me dedico a este tipo de destinos, nosotros hacemos circuitos por Amazonia, por el Pantanal, por islas, circuitos que tienen que ver con naturaleza, con cultura, con turismo étnico y bueno, yo me especialicé justamente en Amazonia y Pantanal, que son dos ecosistemas extraordinariamente ricos, no solo en naturaleza, sino también en la cultura local, y es lo que vamos a charlar un poquito hoy. La región amazónica es una región gigantesca de América del Sur. Obviamente tenemos un sector importante de Brasil. 60% de la Amazonia del continente está en territorio brasilero. Y dentro del Brasil, en el mapa que ustedes están viendo hoy, vemos esa región verde que está formado por esos estados, ¿no? La Amazonia incluye el estado de Amazonas, de Pará, que son los dos que están marcaditos aquí, con el circulito de los cuales vamos a hablar hoy, pero también forma a Amapá, Roraima, Rondônia y Acre. Toda esta región verde es justamente la región amazónica. Desde el 1500 tenemos intervención humana en la Amazonia, obviamente ya contábamos con poblaciones indígenas, pero presencia del hombre blanco, de los europeos, ya en 1500 justamente Francisco de Orellana comienza el recorrido por la Amazonia y se empieza a tener registro justamente de la perspectiva de los europeos llegando a este territorio tan rico, ¿no? El término Amazonas la da justamente esta expedición de españoles, porque el pueblo aborigen, los tupí guaraní, que son el pueblo originario de este lugar, llamaban Paraná Azú a este lugar que hoy ya lo conocemos, ¿no? Como el río, la Amazonia, ¿no? Que es toda esa región, ¿no? Paraná significa parecido al mar y Azú mayor o más grande, es decir, que los pueblos indígenas ya visualizaban este gran río y sus afluentes como justamente un lugar, un lugar muy parecido al mar o más grande, ¿no es cierto? Básicamente vamos a hablar hoy de los tours que comienzan en Manaos, que es la capital del estado de Amazonas, y vamos a mencionar un poquito en el final Belém do Pará, sobre todo por una travesía que nosotros comercializamos para recorrer la Amazonia. Obviamente, repito, hay otras provincias brasileñas, otros estados que también tienen turismo de Amazonas, pero básicamente vamos a hablar hoy justamente de estos dos estados. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar hoy? Vamos a conversar un poquito sobre la experiencia de la selva, la experiencia del pasajero, qué es lo que el pasajero ve, qué es lo que el pasajero encuentra en este lugar tan rico. Vamos a comenzar primero por Manaos, que es desde donde comenzamos todo este paseo. Vamos a hablar un poquito de los hoteles de Manaos y de los hoteles de selva, que es otra propuesta de aproximación a la selva. Obviamente en Manaos estamos en una ciudad, en los hoteles de selva ya vamos a dormir justamente en la Amazonia profunda. Vamos a conversar también sobre los cruceros por el Amazonas, cómo son estos barcos, qué es lo que estos barcos ofrecen, justamente como otra forma de disfrutar este lugar. Vamos a ver los tours de Amazonia, los tours principales que cada pasajero puede realizar en este lugar y que son los que justamente nosotros incluimos, ya que consideramos para que el pasajero tiene que hacer para tener la experiencia completa. Vamos a conversar también sobre las playas de la Amazonia. La Amazonia tiene playas lindísimas, eso está en lugares puntuales donde uno puede disfrutar de unas playas paradisíacas, realmente es increíble las opciones que tiene este lugar. Y finalmente la parte cultural de la Amazonia, la fiesta étnica que tiene Amazonia en el Festival de Parintins. Comenzamos por Manaos. Manaos es la capital del estado, es una ciudad que tiene dos caras, ¿no? La parte antigua, que es lo que estamos viendo en la foto, con justamente edificios como el Teatro Amazonas, que es ese edificio que ustedes están viendo, el Palacio Río Negro, que es la foto chiquitita,
que surgió justamente en la época del Brasil imperial. Manaos comienza a tener un desarrollo muy grande cuando se descubre la borracha, el caucho. Entonces esta ciudad realmente tuvo muchísimo dinero justamente por el ciclo del caucho, en el cual la familia, la nobleza del Brasil imperial exportaba esta materia prima sobre todo a Estados Unidos y a Europa. Por eso es que existe un teatro tan lujoso y tan maravilloso como el Teatro Amazonas, porque justamente el nivel de vida que tenía la ciudad de Manaos con esa riqueza que venía del caucho era muy alta. Inclusive hoy ese teatro funciona, es un teatro maravilloso, uno de los más lindos que hay aquí en Brasil. Inclusive se organiza todos los años el Festival de Ópera, el Festival Internacional de la Ópera de Amazonia. Viene gente de todo el mundo a cantar y a presentar ópera en este lugar, ¿no es cierto? Obviamente visitamos la parte histórica, como les comentaba, vemos la parte moderna de Manaos. Fíjense, esta es una vista aérea de la ciudad, una ciudad tropical, mucho calor todo el año. Se puede vender también estos programas todo el año, con la diferencia de que en el invierno tenemos la temporada de lluvia, que es un poco más intensa. Ahora llueve todos los días en Manaos, tenemos lluvia, esas tormentas tropicales, pero nada impide de poder disfrutar de esta ciudad. Cuando hacemos el City Tour de Manaos, una de las cosas que nos vamos a deparar es justamente la bondad y la riqueza de la naturaleza, de la selva. Fíjense, en esta foto vemos es el mercado, el mercado del puerto de Manaos. Este es un mercado muy particular que nosotros mostramos en el City Tour, porque justamente aquí vemos la riqueza del río. Más de 200 especies de peces, de pescados, se comercializan todos los días en este lugar, justamente y desde ahí se distribuye a todo el estado de Amazonas. ¿No es cierto? En la foto lo que estamos viendo es un pirarucú, que es uno de los pescados más grandes que hay en el Brasil y en el continente sudamericano. Ahora vamos a ver un poquito más, vamos a hablar de este espécimen. Y justamente en este lugar también tenemos la riqueza que viene no solo del río, sino de la selva, como son sus frutas. En el City Tour por Manaos tenemos la alternativa de visitar el mercado de las bananas, que es un mercado justamente muy cerquita al mercado de los peces del puerto, donde se comercializan todo tipo de bananas de la Amazonia con las frutas tropicales que hay en la selva. Entonces realmente es un espectáculo de productos naturales que uno ve en esta ciudad después de hacer el circuito por los edificios históricos. ¿Okay? La primera aproximación a la selva que tenemos cuando estamos en Manaos es visitar el MUSA. El MUSA es el Museo de Amazonia, del Museo de la Selva. Este es un museo que tiene todo un camino de interpretación por la selva, en los cuales se presentan toda la biodiversidad y la cultura, es decir, quienes viven en la selva, que ahora también vamos a ver cuáles son los tours para poder interactuar con la gente de la selva, tanto los indígenas como el pueblo amazoniense. Esta es una torre, justamente tiene casi 300 escalones, que permite al pasajero llegar, como está acá, y justamente ver el techo de la selva. A medida que uno va subiendo en esta torre, va cambiando los estratos de la selva, hasta que uno llega justamente a la parte, a la terraza principal, que es lo que están viendo en la foto, y uno puede ver justamente el techo de la selva. Esto el pasajero puede hacer en ese City Tour, justamente sin salir de la ciudad de Manaos, ¿ok? Es decir, es el primer contacto que nuestro pasajero va a tener con la floresta amazónica. ¿Cómo son los hoteles en Manaos? Manaos tiene una alternativa de hoteles desde 3 estrellas hasta 5 estrellas. Hay diferentes tipos de productos. Obviamente hay hoteles muy simpáticos, hoteles regionales, que son los que nosotros priorizamos con nuestros programas, o sea, que están tanto localizados en la parte del centro histórico como en los barrios más modernos de Manaos. Nosotros siempre optamos por el centro histórico porque consideramos que es donde está la mayor riqueza de la ciudad. Pero también el pasajero tiene las opciones de elegir. Hay hoteles brasileños y hay hoteles de cadena internacional como los Holiday Inn, por ejemplo. Para el pasajero que quiere un poquito más de naturaleza extrema, tenemos la alternativa de los hoteles de selva. Estos hoteles de selva no son muchos, pero sí hay productos increíbles. Hay desde hoteles más simples, en categoría 4 estrellas, hasta 5 estrellas, y 5 estrellas realmente con mucho confort. Estos hoteles están localizados en Amazonia profunda. Esto
Algunos están a media hora de Manaos en barco y otros hasta 2 horas y media en barco. Es decir, ya el traslado para llegar a estos hoteles en el medio de la floresta amazónica ya es un paseo. Normalmente en los programas el pasajero puede optar por dormir primero en Manaos, una noche por lo menos, y al día siguiente justamente trasladarse a estos hoteles de selva. Obviamente esto es una logística que incluimos en los programas. No hay servicio, no hay transporte público, digamos, para llegar a estos hoteles de selva. Obviamente el pasajero se lo busca en su propio hotel o directamente en el aeropuerto para aquel pasajero que quiere ir directamente al hotel de selva sin pasar por Manaos. Los hoteles de selva prácticamente todos están localizados en orillas del río Amazonas o de sus afluentes, lo que permite justamente, lo que facilita el tema de las excursiones. Cuando nosotros hacemos la experiencia de Amazonia, la mitad es sobre la selva y la otra mitad es náutica, son paseos náuticos, es decir, hay que ver el río y todo lo que ofrecen los afluentes de la Amazonia. Fíjense, en este caso, esto es uno de los hoteles de selva más bonitos, son cabañas en el medio de la selva, pero tienen playa, es decir, uno aparte de poder disfrutar de una piscina, estos hoteles permiten que el pasajero pueda nadar en las aguas del río Amazonas. Esto yo lo he hecho, justamente es una experiencia lindísima, hace mucho calor y el agua es muy, la temperatura es agua tibia prácticamente, ¿no es cierto? Entonces se puede disfrutar todo el año esta maravilla, ¿no? Como les digo, 2 horas y media en barco hasta llegar a algunos de estos hoteles. Esto depende de la localización que ellos están, entonces de que el pasajero llega a Manaos y desde que parte en dirección a los hoteles de selva, ya comienza un paseo y obviamente a descubrir todo este paisaje, ¿no es cierto? Aquí vemos también otra de las, como les comentaba, otro de los hoteles de selva. Como les digo, algunos tienen su propia piscina para el pasajero que no quiere arriesgarse a nadar en las aguas del Amazonas, o directamente el pasajero puede optar, sí, por la proximidad o hacer paseos en canoas por su cuenta, en kayaks, en estos lugares, ¿ok? La segunda forma, la otra experiencia, digamos, de disfrutar de la Amazonia es a través de los cruceros. Los cruceros son cruceros que parten todos de Manaos, son cruceros turísticos, hacen recorridos de 3 a 7 noches, depende del circuito que uno quiera realizar, y ofrecen las excursiones de selva, las mismas excursiones que ofrecen los hoteles de selva. Es decir, si el pasajero duerme en un hotel o duerme en un crucero, va a descubrir la Amazonia de cualquier forma. Siempre decimos, ¿no? Hay gente que prefiere, por una cuestión de preferencia, nada más, los hoteles de selva, en los cuales desde ahí todos los días sale a hacer sus excursiones, o con el barco, en los cuales el pasajero duerme en una cabina y durante el día hace los paseos determinados. Es decir, no porque haga un crucero de selva se va a perder de alguna de las excursiones más importantes que tenemos en la Amazonia. Tenemos cruceros también de diferentes categorías. Este que está viendo en la foto es el MV Desafío. Una cosa, tanto el crucero como los hoteles de selva trabajan con pensión completa. Obviamente el pasajero tiene tanto las comidas, las bebidas y las excursiones ya incluidas. Salvo en el caso de Manaos, que obviamente los hoteles son solamente con desayuno. Este es otro de los cruceros, este es uno de los más famosos, el Iberostar Gran Amazon. El recorrido prácticamente, los recorridos que hacen estos cruceros son muy similares y la experiencia de aproximación a la selva es la misma. El pasajero, aclaro, cuando están estos cruceros, tiene las excursiones, bajan a la selva, se hacen las caminatas a la selva, se visitan las comunidades locales, se nadan con los delfines y todas esas excursiones que ahora vamos a ver. Es decir, la experiencia es la misma en cuanto a los paseos. Y este es el más moderno de los barcos que tenemos en Amazonia. Este es un producto nuevito, es el Untamed Amazon. Es un barco ecológicamente sustentable, se mueve justamente a través de paneles con energía solar. Y es un producto, como le decía, hace muy poquito que este barco está operando. Obviamente no usa ningún tipo de combustible que contamine las aguas de la Amazonia. Son solamente 12 suites y tiene una programación también por distintos lugares de la Amazonia, como los otros cruceros, en el cual el pasajero puede disfrutar de la experiencia de la selva. Lo que tiene este barco en particular justamente son sus suites,
solamente tiene 12 suites y ustedes pueden ver ahí en la fotografía. Prácticamente ellos no tienen una ventana por el cual ver la selva, sino prácticamente la pared entera de la suite es vidriada, entonces lo que permite ver un amanecer, un atardecer o la experiencia de la selva estando recostado en la propia cama de cada cabina. Este es un barco que también, como los otros, ofrecen la pensión completa. Esta es la sala comedor y la sala de estar. Todos ellos tienen conexión satelital y hay internet en estos barcos. Lo mismo en los hoteles de selva. Es decir, el pasajero no está aislado, puede tener su WhatsApp y mandar sus fotos y subir a las redes sociales sin ningún problema, tanto en los barcos como en estos hoteles. Aquí vemos la experiencia también. Estos barcos hacen sus paradas, el pasajero sale de los cruceros y hace las excursiones en tierra firme, como es el caso esto que estamos viendo en la foto. Esto es un servicio que ofrece este crucero, el Antamed, de hacer un picnic en la playa, ¿no es cierto? Pero así, básicamente, todos los barcos de la Amazonia tienen esta alternativa. El pasajero desciende del barco para hacer los paseos. ¿Cuáles son estos tours de selva que el pasajero debe hacer para justamente disfrutar de esto y que prácticamente todos los pasajeros nuestros hacen? El primero de todo es el encuentro de las aguas. Este es justamente el paseo tradicional. Esto se hace durmiendo en Manaos, durmiendo en un hotel de selva o durmiendo en un crucero, que es justamente ver cómo se juntan los ríos, el río Negro y el río Solimoes, que son, por eso es el color del agua diferente, porque la temperatura y la densidad del agua de estos ríos es diferente. Entonces, estos ríos se juntan, pero no se mezclan, ¿no? Y por kilómetros, nosotros recorremos esto en barco, fíjense acá en esta foto, y los dos ríos van juntos, pero sus aguas no se mezclan justamente por lo que les comentaba, la densidad y la temperatura del agua, ¿no? Cuando hacemos este recorrido, el encuentro de las aguas, también aprovechamos para hacer unas paradas donde el pasajero desciende de estos barcos y hace una caminata por la selva o un paseo en canoas en la época que la Amazonia está inundada. Y justamente la observación de flora y fauna, y una de las cosas que se ve en este paseo son las famosas Victoria regia, que son unas plantas acuáticas inmensas y creo que son el símbolo de la Amazonia. Este es el primer paseo que justamente comenzamos con los pasajeros. Aquellos pasajeros que duermen en hoteles de selva, normalmente cuando llevamos el pasajero desde Manaos hasta el hotel de selva, se pasa por este fenómeno físico del encuentro de las aguas, o sea que todos prácticamente ven este fenómeno. La segunda alternativa, el segundo paseo obligado para los pasajeros son las caminatas por la selva. Estas caminatas tenemos de dos tipos. Caminatas de mediodía, sin ningún tipo de esfuerzo físico, y las caminatas de día completo con tour de sobrevivencia, que eso sí hay que tener un estado físico un poquito más, están un poquito más entrenados. Pero básicamente la excursión consiste en caminatas por la selva con guías especializados donde nos presentan justamente los secretos de la Amazonia. Aquí tenemos la oportunidad de ver tanto la parte de botánica como la parte de fauna. Fíjense, una de las cosas que tiene, estas son los troncos de algunos árboles centenarios que tenemos en Amazonia, donde el pasajero puede realmente consigue entender justamente la inmensidad de estos árboles, ¿no es cierto? Y obviamente todo el ecosistema que gira en torno y que permite que estos árboles tengan tamaña altura, ¿no? También, como vemos en esta foto acá al lado, es la oportunidad de ver fauna. Es decir, es muy común ver a los animales en estas excursiones. Vamos a caminar por la selva y tenemos las dos alternativas, como les decía, pero es la mejor oportunidad justamente para poder tener la experiencia, fíjense en esta foto que viene acá, de encontrarnos con estos animalitos. Los monos, esto pasa cuando el turista se acerca justamente en los hoteles de selva, es muy común esta foto, porque estos animalitos vienen atraídos por el olfato, justamente en lugares donde hay comida. Normalmente el pasajero, esto le pasó a mi hija, tengo la misma foto con mi hija, Constanza la chiquita, pero abrió un paquete de galletitas y se
se quedó quietita y se le llenaron los monos, se le subieron los monos así como esto, justamente buscando alimentos. Entonces, el contacto con la fauna realmente es impresionante y tenemos en varias oportunidades a lo largo de la estadía en la Amazonia de la observación de estos animalitos, ¿ok? Hay diferentes tipos de monos, obviamente, estos monos son muy simpáticos, son chiquititos, y no tienen ninguna agresividad. En cambio, hay otros monos que realmente hay que tener un poquito más de cuidado, que son monos más grandes, pero también con los debidos recaudos y precauciones que el guía da, justamente el pasajero puede tener estas fotos y ver esta fauna muy cerquita, ¿no? También tenemos la alternativa de vamos a descubrir la Amazonia a la noche. Esto es uno de los paseos también obligados, tanto el pasajero que duerme en Manaos, el pasajero que duerme en un hotel de selva o el pasajero que está en un crucero. Después de la cena, salen estos paseos en canoas motorizadas justamente para la observación de fauna y básicamente lo que se busca son los yacarés. Es decir, que justamente es el rey de la noche, es el momento en los que iguales estos animalitos salen del río y se descansan en la orilla, y uno se acerca con unas canoas, con unas linternas muy potentes, y podemos tener a menos de 5 metros una orilla con 20 yacarés. Entonces, justamente aquel pasajero que quiere ver la fauna nocturna, la selva tiene mucho más vida nocturna que diurna, entonces la posibilidad no solo de visualizar estos animales como son los caimanes, los yacarés, sino también escuchar los sonidos de la selva, ¿no? Tanto por pájaros como por mamíferos, realmente una experiencia maravillosa. Y otra de las cosas que uno contempla en este lugar, es sobre todo el pasajero que está en hoteles de selva, son los aromas de la selva, es decir, todas las fragancias que uno puede sentir cuando recorre en estas canoas motorizadas los afluentes de la Amazonia. Realmente esto es lindísimo. Obviamente esto también son excursiones que duran 2 horas, se hace normalmente a partir de las 10 de la noche, entonces el pasajero ya tuvo la cena, tanto en el crucero como en el hotel de selva o directamente saliendo desde Manaos, ¿ok? Otra de las excursiones náuticas, esto es muy simpático, esto también todos los pasajeros hacen, es la pesca recreativa de pirañas. En el Amazonia tenemos también 2 tipos de pesca, la pesca profesional, que eso también son programas exclusivamente para pescadores, esto realmente es lindísimo para aquel que justamente se dedica a esto, son circuitos exclusivamente para pescadores donde se recorren diferentes lugares de la Amazonia en busca de los ejemplares más grandes, o tenemos esto, que es justamente una tarde donde la familia puede hacer la pesca, practicar la pesca de este animalito tan popular como es como son las pirañas, ¿no es cierto? Esto es pesca con devolución, se saca el pescado, el guía normalmente muestra justamente cómo es la piraña, la dentadura de las pirañas, y estos animalitos vuelven al agua. Pero también esto permite visualizar cuando uno está haciendo la pesca recreativa, la voracidad que tienen las pirañas, ¿no? Porque la carnada no es ni con lombrices, nada, es con pedazos de carne, ¿no? Justamente este animalito busca sangre, y ni bien uno coloca la carnada con carne en el agua, realmente vemos la voracidad de los grupos, los cardúmenes de piraña. Esto también se hace de nuevo durmiendo en el hotel de selva o durmiendo en los cruceros. La otra observación, de vuelta, estamos en un paseo náutico, pero yo creo que esta es la excursión más importante que tenemos en la Amazonia en cuanto a observación de la fauna. La Amazonia tiene delfines, tenemos 2 tipos de delfines en el río Amazonas. Los delfines plateados, así le dicen porque son unos delfines grises, estos son más chiquitos, muy tímidos y esos son un poquito más difíciles de ver. Y los segundos delfines, que son estos que ustedes ven en la foto, son los famosos boto cordero-rosa, los delfines rosados. Estos animalitos estuvieron en peligro de extinción, hoy están protegidos por ley, tienen el mismo estatus que tiene un tapir o un jaguar, un jaguarete, es decir, está penalizado por ley en la caza de estos animales. ¿Cómo funciona este paseo? Tanto el pasajero que está en un hotel de selva en Manaos o en un crucero se dirige en canoas motorizadas a unas plataformas que existen en el río Amazonas, en los cuales hay guías
que justamente alimentan a los delfines. Los delfines se reúnen en determinados horarios, ¿no es cierto?, en los cuales justamente llegan los barcos con turistas, se llama el delfín, como vemos este guía aquí en la foto. Estos animales viven ahí en ese lugar y podemos ver grupos de hasta unos 15, 20 de estos delfines. Es un animalito muy simpático, muy amigable, y justamente se acercan a estas plataformas donde se los alimenta, y como ustedes pueden ver en la foto, se los puede inclusive tocar. El pasajero puede mirarlo desde la plataforma de madera en el río, o directamente con un chaleco salvavidas salta al agua y justamente puede tener estos delfines prácticamente al lado, ¿no es cierto? Es un animalito muy simpático, no es agresivo, lo único que se le pide al pasajero es que no haga movimientos bruscos, y realmente el delfín saca su cabeza, uno está en el agua, ¿no? Y tenemos a los delfines que sacan sus cabecitas buscando ser alimentados en este lugar. Realmente es maravilloso verlos en su hábitat. Una de las cosas también que es importante, estos animalitos comen pirañas, entonces cuando entramos al agua, donde hay delfines es muy difícil, prácticamente imposible, encontrarnos pirañas, lo que garantiza que el pasajero no va a llevar una mordida de ningún pescadito, ¿no? Entonces, esto también, como les digo, pasajeros que van a la Amazonia, esta es la excursión obligada para ver a estos delfines, ¿no? Y prácticamente también se hace con familia. Yo he hecho con mis hijos chicos, hemos entrado al río y tuvimos la experiencia de tener a estos delfines, estos ejemplares nadando alrededor nuestro. Otra de las cosas que vemos, esto no se asusten, no son anacondas, esto es un pescado, este es el pirarucú. Este es el mayor pez de la Amazonia. Justamente en esas plataformas también se pueden visualizar estos ejemplares. Esto sí, esto es un ejemplar que es un poquito agresivo, no se nada con estos animales. Estos justamente son fotografías hechas de gente que pesca estos animales, porque es deliciosa la carne de este pescado. Pero justamente sí, en esas plataformas hay lugares donde se pueden visualizar este pez. E inclusive en algunos hoteles tienen unos estanques con los pirarucú para que uno vea. El pez es bellísimo, ¿no es cierto? Ahora, aquí en la foto no da porque justamente el lomo del pez es marrón y oscuro, pero es muy colorido, sobre todo en la parte del vientre, la barriga del pescado, ¿no? Del pez. Realmente es impresionante este animal, y esto también el pasajero lo puede ver en los hoteles, sobre todo en los hoteles de selva, o cuando hace el paseo a las plataformas para nadar con los delfines. En cuanto a naturaleza, básicamente ya hicimos los paseos, que es lo que les acabo de comentar. Ahora vamos a descubrir justamente la gente que vive en la Amazonía. Aquí nosotros tenemos dos grupos étnicos que visitamos. Los cablocos. Los cablocos son los amazonienses, los brasileros, que viven, esas comunidades, viven en el medio de la selva. Muchas de esas comunidades, algunas prácticamente no tienen energía. Uno visita estas comunidades, ve las casas, de cómo esta gente vive en la floresta amazónica, y ellos cuentan toda la historia de vida y cómo ellos sobreviven en este lugar. Obviamente el turismo es un recurso que hace mucha diferencia, es muy importante, porque justamente parte de lo que uno paga en la excursión va para estas comunidades. En estas comunidades vamos a ver cómo viven, cómo son sus casas, cómo es la alimentación de la gente de la Amazonia. Y una de las cosas que siempre aclaro cuando doy capacitaciones, cuando yo llevo gente a la Amazonia, en la Amazonía no hay hambre. En la Amazonía podemos tener pobreza de recursos materiales, pero la Amazonia es muy generosa, es decir, no hay desnutrición en la Amazonia, porque la selva y el río dan muchísima comida. Obviamente estas comunidades viven de la pesca, ¿no es cierto?, y de los frutos que justamente se consiguen en la floresta amazónica, ¿no? Una de las cosas maravillosas que tiene este lugar también es el respeto. Aquí uno entiende el respeto que tiene esta gente y cómo ellos se sienten parte de la naturaleza, ¿no? Se pasa prácticamente, es un tour de unas 4 horas, mediodía, en los cuales uno, siempre con un guía, obviamente el pasajero nunca está solo en la Amazonia, siempre está acompañado de un guía. Estos lugares son muy inhóspitos. Para llegar a estos lugares son recorridos en canoas motorizadas o en lanchas,
para poder justamente encontrar y ver cómo estos grupos, estas comunidades de la selva viven, ¿no? Realmente es una experiencia fantástica, vale mucho la pena, te cuentan su estilo de vida, uno ve cómo son las escuelas, cómo es toda el día de un hombre de la Amazonia, ¿no? Que depende básicamente de la generosidad de la selva. También cuál es la dieta que tiene esta gente. Fíjense en esta foto, esta es la plantita de un fruto muy típico que vemos sobre todo en Pará. Esto es el azaí. El azaí, esa frutita que ustedes ven, esa frutita justamente es una alimentación que era propia de los indígenas. Es altamente calórica y esta gente consume esto justamente porque primero era una costumbre indígena, porque el indio era cazador-recolector y tenía que atravesar muchas distancias en la selva, y esto le permitía tener mucha energía, ¿no? Hasta el día de hoy, esto cuando llegaron los portugueses también lo adoptaron, y hoy es comida típica de la Amazonia, la fruta del azaí, que se hace como una jalea, como una mermelada, que se puede comer sin sin azúcar, como si fuese un acompañamiento del arroz y del feijón, el poroto, o directamente como un postre. Inclusive hoy hasta hay helado de esta frutita. Bueno, todas estas cosas, cuando uno hace la visita a esa comunidad, se explica al pasajero todas las riquezas que tiene la selva y cómo es la extracción, el consumo que hace el pasajero, el habitante de Amazonia. Obviamente hay varios lugares donde se hacen varias comunidades. Nosotros trabajamos con algunas que ya están más entrenadas para recibir al turista y realmente no están tan alejadas, es decir, se pueden visitar y volver al hotel de selva o al crucero. Bueno, más fotos también de la experiencia de visitar a las comunidades de la Amazonia. Como les digo, estos son programas étnicos, ¿no? Donde el objetivo es justamente interactuar con esas comunidades locales, donde ya no somos solamente espectadores, sino también podemos conversar, ¿no? Obviamente siempre tenemos un guía que nos hace de traductor para poder preguntarles. Ellos están muy abiertos justamente a las preguntas del turismo y te cuentan cómo ellos viven. Y la segunda comunidad, esta también para mí es la parte más linda que tiene Amazonia, es justamente la posibilidad de visitar a las tribus indígenas. Hay alrededor de 25 tribus indígenas cerca de la región de en la región de Manaos. Nosotros trabajamos con algunas de ellas que pasaron justamente por un proceso en los cuales se adaptó la visita a esta comunidad. Porque hay comunidades indígenas las cuales no se puede visitar. Algunas con las que nosotros trabajamos sí pasaron por hay que tener una autorización de la FUNAI. La FUNAI es la Fundación Nacional del Indígena, que cuida de estas comunidades indígenas y en los cuales se llegó a un acuerdo de que el turismo puede ser muy beneficioso económicamente para estas tribus, en los cuales uno visita. Aclaro esto y siempre lo digo, no es un brasilero que se pone plumas, esto no es un circo, esto no es un show. Justamente esto es turismo étnico, 100% aborígenes, trasladamos al pasajero hasta las aldeas de esta gente, donde los indígenas viven en sus áreas reservadas. El gobierno brasilero tiene delimitadas las áreas en las cuales estas comunidades viven durante toda su vida y tienen muy poco contacto con Manaos, con grandes ciudades. Normalmente ellos pueden salir inclusive para adquirir algún tipo de recurso y vuelven a vivir en estas aldeas. Una de las cosas que tiene justamente vamos a ver la interacción que tiene el pasajero. Estas comunidades preparan y muestran justamente todos los rituales, cómo es la alimentación, cómo son las técnicas de caza y toda la vida que tiene el indígena en este lugar. Realmente para mí es obligatorio ir a Amazonia y visitarlos para que uno vea justamente cómo son las costumbres, ¿no? Esto es milenario, ¿no es cierto? Obviamente también se expone todos los pedidos de auxilio que tiene las voces de la selva, en que se respete. Esta gente no pide nada.
Esta gente no pide nada, solamente que se respete su ecosistema y se respete sus tierras y la demarcación de sus tierras, ¿no es cierto? Obviamente muchas de estas comunidades han dejado la caza por una cuestión, como les decía, está penalizado el tema de la caza de grandes ejemplares, es decir, viven de la pesca o viven justamente de los frutos de la selva, ¿no es cierto? Aquí también tenemos la posibilidad de ver las costumbres que ellos tienen, inclusive su danza, que es una de las cosas con las cuales se recibe al turista, es una presentación de música que hacen y donde ellos bailan, ¿no es cierto? Y te cuentan la historia de esos rituales. Vemos sus técnicas de caza, justamente el indio, que eso es lindísimo de ver, ellos no pescan con anzuelo, con redes, ellos pescan con arco y flecha. El pasajero que quiere dormir en las tribus indígenas es posible. Nosotros vendemos las dos alternativas en los programas. Tenemos la visita a la aldea aborigen y regresamos al crucero o al hotel de selva, o el pasajero puede dormir, pernoctar en la misma aldea de estos aborígenes. Duerme obviamente en redes, como duerme el indio, o si el pasajero quiere un poquito más de confort, se preparan las carpas con colchones inflables, entonces el pasajero tiene un poquito más de confort. Eso va a depender del pasajero. Obviamente, todos esos servicios tienen costo adicional. El pasajero pasando el día en este lugar hace la vida que hace un indígena. Y una de las cosas más bonitas es salir a pasear por la selva, pasear en expedición por la selva, con los indígenas que obviamente conocen mejor que nadie todo este territorio. Se hacen los paseos en canoas, como los que usa el pueblo indígena para trasladarse en la Amazonia, y se hacen las experiencias de pesca con arco y flecha. Obviamente, estos paseos, las personas que duermen en las tribus indígenas, sociólogos, antropólogos, historiadores, gente que tiene un aprecio o una sensibilidad muy especial y que quiere justamente tener una introducción más intensa con lo que se ve en la floresta. El pasajero que quiere simplemente conocerlo, no hay ningún problema. Como les digo, es un tour de 4 horas, media tarde, en los cuales nos aproximamos a este lugar. También tenemos la posibilidad de poder comer. Nos hacen una pequeña degustación de las comidas típicas de las tribus indígenas, básicamente la tapioca, los pescados, y una de las cosas muy simpáticas que tiene este lugar, comemos las hormigas, obviamente si el pasajero quiere. Los indígenas preparan en unas cerámicas que ellos tienen justamente sus alimentos, y el pasajero que quiere, sin ningún tipo de obligación, puede experimentar la comida de los indios y realmente de los aborígenes, ¿no? Y una de las cosas que tiene como rareza y que justamente uno tiene la oportunidad es un tipo de hormiga que hay en Amazonia que esta gente las recolecta, les pasa por unas brasas, por el fuego, justamente para quemarle todo lo que sean las patitas, la cabecita, y dejan la parte del cuerpo, la parte más gordita, que es lo que ellos comen junto con el pescado y tiene un alto nivel nutritivo, ¿no es cierto? Proteico. Entonces, realmente la experiencia de ir a la selva y visitar las tribus indígenas es increíble. Grupos chicos, gente. Acá tampoco estamos hablando de grupos de 30 personas. Son grupos pequeños, grupos como máximo 15, 18 personas, justamente para, acá obviamente no llegan ómnibus de turistas, aquí se llegan en lanchas motorizadas o en pequeños barcos para poder verlos, poder interactuar con los aborígenes y nos retiramos y volvemos a nuestro hotel o a nuestro crucero. Pero vale la pena, vale muchísimo la pena esta experiencia. Yo cada vez que voy a Amazonia hago esta experiencia, a mí me gusta mucho la parte cultural, y una de las cosas que es muy bonito de ver, fíjense en esta foto, este es el templo donde se recibe al turista, ¿no? Uno puede ver las casas donde ellos viven. Por una cuestión también de turismo, el indígena, el hombre, usa unos shorts, ¿no? Que es obviamente por una cuestión también de pudor por ellos, ¿no es cierto? Las mujeres también tienen
un pequeño short debajo de esas polleras de fibra que ellos tienen, solo que obviamente las indígenas arriba no tienen absolutamente nada, solamente se cubren con sus collares. El pasajero, cuando llega, se sienta en esta, como están viendo en la foto, y vemos justamente un tributo, un ritual que hace el pueblo indígena de bienvenida, ¿no es cierto? Y una de las cosas más bonitas que se ve acá, fíjense en la foto de la derecha, estos instrumentos, la música indígena, la música aborigen que esta gente tiene, aparte de sus cánticos que obviamente no tienen tradición escrita, pero sí una tradición verbal que se pasa de generación a generación. Entonces aprenden, los niños van bailando y cantando con ellos y van aprendiendo, y de ahí se va transmitiendo toda esta cultura que ojalá tengamos la capacidad de que nunca la perdamos, ¿no? La riqueza que tiene toda esta tradición oral. Y obviamente las danzas que tienen, cada danza tiene un significado determinado, y la parte en la cual ellos tocan estos instrumentos, ¿no? Es decir, una música prácticamente muy particular que hay en esta experiencia. No hay ningún problema de sacar fotos, no hay ningún problema de filmar, obviamente el turista hace eso, y ellos saben eso, no hay ningún tipo de inconveniente. Y luego de hacer todo ese recorrido, tenemos el acceso a las artesanías de los indígenas, que obviamente ahí es donde el turismo tiene su beneficio económico, ya que justamente se puede adquirir las piezas originales del artesanato indígena, y obviamente eso es un recurso que queda para la tribu, eso les queda para ellos mismos, ¿no es cierto? Aquí a estos lugares va gente de todo el mundo. La última vez que yo estuve con un grupo fueron japoneses, realmente un grupito de éramos unas 15 personas, para ver estas celebraciones, ¿no? Y este intercambio que se da en el medio de la selva. Como les digo, vale mucho la pena. Repito, el pasajero puede pasar una tarde en este lugar o a la mañana, depende del horario que adquiera su excursión, o poder quedarse y pernoctar en la tribu indígena. Vamos a hablar de uno de los últimos temas de la presentación, que son los destinos de playa que tenemos aquí en la Amazonia. Como están viendo en el mapa, esta es una de las cosas más bonitas, según el diario de Sun, el diario británico. Estas playas están entre las 5 playas fluviales más lindas del mundo. Aquí tenemos, en este planito vemos a Manaos, ¿no es cierto?, que es justamente donde parte nuestra excursión, y a 2 días de barco o a 1 hora de avión llegamos a Santarém, que es una comunidad que está en la orilla del Amazonas. De ahí nos trasladamos al Alter do Chão, son 40 minutos, y es donde tenemos justamente este paisaje que están viendo en las fotos. Son las playas del río, ¿no es cierto? Aquí tenemos la misma experiencia de caminata por la selva y los paseos a estas islas que se encuentran, esta parte, este es un afluente del Amazonas, que es el río Tapajós. Entonces aquí vamos justamente a esos lugares donde, esto prácticamente, el último centro urbano es Alter do Chão, es una ciudad muy chiquitita, hoteles muy simples, posadas turísticas prácticamente, muy confortables, pero acá no hay 5 estrellas, no hay hoteles de cadena, nada, acá son refugios prácticamente, y el pasajero tiene la posibilidad de salir a navegar y a pasear por estas islas, en las cuales el pasajero, obviamente, algunas tienen servicio de playa, donde el pasajero puede disfrutar como si estuviese en una playa cualquiera, y otras realmente en el medio de la floresta. El pasajero se lleva al pasajero con botellitas de agua, porque lo único que hay ahí es la isla en el medio de la Amazonia, la selva y el río Tapajós, como vamos a ver acá en estas fotos, ¿ok? Justamente estas son las playas de la Amazonia, son maravillosas. Aquí, como les digo, aquí se combinan tour de selva, podemos pasear por la floresta, las caminatas, y los tours en estas embarcaciones que nos permiten llegar a estas playas. Bueno, esta es la playa que está más cerca de Alter do Chão. Como ven, este es el vilarejo, la villa de Alter do Chão, de donde salen las lanchas que nos llevan a estas islas. Las que están más próximas, como les digo, fíjense aquí, da para ver, hay
servicio de playa. El pasajero, si consume, tiene derecho a tener una sombrilla y una mesa, que prácticamente todo el mundo la coloca en el agua, pero esta playa tiene esto justamente porque está muy cerca de la comunidad. Las playas que están detrás de estas islas, como estas, por ejemplo, esta de acá, justamente donde ya nos alejamos, ahí ya tenemos, obviamente, es naturaleza extrema. Es decir, el pasajero llega con el barco y con el guía, pasa una tarde en estas islas y regresamos a Alter Show, que es nuestra base, donde están los hoteles. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una vista aérea, justamente aquí también da para ver, ¿no es cierto?, la exuberancia de este lugar. Aquí, como les digo, es selva, playas de arena blanca y el río Tapajós con esas aguas oscuras, que prácticamente el color del río Amazonas es ese. ¿Ok? También esto vale la pena para aquel pasajero que quiera extenderse unos días más y poder disfrutar de este otro destino. Por último, ¿cuál es la fiesta, la cultura también junto con toda esa riqueza que estamos viendo de la Amazonia? La Amazonia tiene su propia fiesta, una ópera, la ópera a cielo abierto, como ellos dicen, que es el Festival de Parintins. Parintins es una localidad que nosotros tenemos ahí muy cerquita, está a 4 horas de Manaus, pero en las distancias brasileras es próximo y es una región amazónica donde se realiza este festival. Este festival se lo hace normalmente en el mes de julio, es un festival que surgió a comienzos de siglo, cuando los europeos trajeron a la región amazónica la explotación del ganado. Como vemos, las vacas, los bueyes, no es fauna amazónica. Esto fue introducido por la llegada, sobre todo, de los portugueses, y el indígena y el pueblo amazónico terminó adoptándolos como parte de su folclore. Esta es una fiesta que se realiza en un local, en un centro cultural. Fíjense, estas son las escenografías. Hay dos presentaciones, ¿no? Uno es el buey rojo y el otro es el buey azul, y son todos temas referentes a las leyendas de la Amazonia. Esto es como una fiesta folclórica, no es carnaval, esto no tiene nada que ver con el carnaval, esto sí es la celebración del pueblo de la Amazonia a todas sus leyendas y a las tradiciones que tiene. Y aquí se mezcla la parte europea con la introducción del buey y toda la cuestión indígena. ¿Ok? Estas son presentaciones que se hacen a la noche, realmente es muy bonito, fíjense, aquí estamos viendo las fotos. Parece, ¿no? Tiene la imagen del carnaval, pero justamente acá no hay samba. Es una música muy alegre también, muy llena de energía, pero es la música del pueblo de la Amazonia. Aquí tenemos más fotos. También aquí hay, como les decía, hay dos grupos que hacen estas dos, como son dos compañías que presentan estas leyendas. Todos los años ellos van cambiando y obviamente se recrea todo el vestuario, las escenografías y obviamente las músicas que van cantando. Aquí también estamos viendo justamente, esto sí parece carnaval, pero tienen toda la tradición de las leyendas de la Amazonia. ¿Ok? Esto es Parintins y vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Los programas sugeridos para visitar Amazonia: 2 noches en Manaus con City Tour para conocer la ciudad capital, 2 noches en un hotel de selva o en un crucero con la pensión completa y las excursiones, y 2 noches más en Alter Show, justamente con las excursiones a esas islas en el río Tapajós. ¿El pasajero puede hacer Manaus, el hotel de selva y el crucero? Sí, también no hay ningún problema, es decir, puede hacer 2 noches en Manaus, 2 noches en el hotel de selva y 2 noches en el crucero, 3 noches, lo mínimo que tiene el crucero, se puede hacer sin problema. También se puede solamente hacer Manaus y el crucero sin necesidad de dormir en el hotel de selva. Es decir, tenemos varias alternativas de acuerdo también a las preferencias del pasajero. Y por último tenemos esta travesía. Esta es una travesía amazónica, esto sí, esto ya es un programita un poquito más extenso, donde tenemos 4 noches de navegación por el Amazonas, 2 noches en Manaus y 2 noches en Belém do Pará. Aquí nosotros empezamos en Manaus, como está en la foto aquí, visitando la ciudad y haciendo los tours de selva.
Y aquí embarcamos en este tipo de navegación. Estos no son cruceros turísticos, estos son barcos regionales. Estos barcos regionales son el medio de transporte del pueblo amazoniense. Es la forma de transporte en los cuales la gente que vive en las comunidades, todos estos que ven acá en el mapa, bueno, acá también da para ver Parantis, justamente. La travesía viene desde Manaos hasta Belém, lleva 4 días, ¿ok? El pasajero, ¿qué es lo que el pasajero tiene la experiencia en este lugar? Todas las comunidades que están justamente, son comunidades ribereñas, todas las comunidades portuarias que se desarrollan a lo largo del río Amazonas. En el río Amazonas el transporte es mucho más fluvial que terrestre, es decir, hay muy pocas rutas en el Amazonas, porque un lugar justamente, primero que Manaos está aislado, está rodeado de ríos. A Manaos se llega solamente en barco o en avión. Entonces, justamente el pueblo amazoniense usa esto para trasladarse a lo largo de todo este territorio. Realmente es muy rica la experiencia, el barco va parando en diferentes ciudades y el pasajero puede bajar y puede justamente ver cómo son las ciudades amazónicas, ¿no es cierto? Hasta terminar en Belém do Pará, que es la capital justamente de Belén, una ciudad también histórica como Manaos, un poquito más nueva que Manaos, tiene la misma característica, surgió también en la época de la borracha, y la propuesta que tiene Belém es, también tienen tour de selva, aquí también tenemos la posibilidad de visitar la isla de Marajó. La isla de Marajó es la mayor isla fluvial del mundo, es una isla también lindísima, se puede ir a dormir a esa isla o directamente se hace una excursión de full day. Esta travesía amazónica justamente completa, reúne todo lo más bonito de la Amazonia, empieza en Manaos y termina en Belém, o al contrario, puede empezar en Belém de Pará y terminar en Manaos. Les digo, les repito, estos barcos no son los cruceros turísticos de Manaos, estos son barcos de pasajeros. Normalmente aquí el pasajero, nosotros sugerimos al pasajero dormir en camarotes con su baño privado, pero también tenemos la posibilidad, que es como el pueblo amazónico viaja, con redes, es decir, hamacas, que están localizadas acá en el primer piso, digamos, de esta embarcación, ya que el pueblo amazoniense viaja en esas hamacas y duerme en esas hamacas. Es decir, eso es muy económico, son muy baratos esos tickets, o si el pasajero realmente quiere un confort mayor, puede dormir en un camarote que tiene inclusive baño privado. Ok, creo que a ver, ya estamos. Perfecto, listo. Intenté justamente no pasarme del tiempo. Eso es Amazonia. Espero haber sido claro. Y bueno, preguntas, aquí estoy. Sí, claro es poco, José. La verdad que si el otro día nos diste una clase de historia de la cultura, hoy fue una clase de geografía, de biología, no sé, espectacular. La verdad que divino. Y mientras ahora te vamos a hacer las consultas que han surgido en el chat, me gustaría hacer una encuesta para que nos vayan respondiendo ahí por escrito en el chat. ¿Quiénes se animan a comer hormigas? Yo paso. Pero sí me gustaría saber qué tan aventureros son los... Ah, bueno, mira, se animan, quedé como la única cobarde. Bueno, gracias a todos. Yo no, gracias, Anito. Perfecto, bueno, bárbaro, yo paso. No estoy para ese tipo de cuestiones a lo Marley, no. Mira, venenosas no son porque yo comí y acá estoy. No, me daría un poquito de impresión. Y después del coronavirus, mira, que surgió por comer murciélago, yo paso. Pero bueno, nada, te hago un par de consultitas, José, que han surgido acá en el transcurso de la charla. Surgió bastante con respecto al tema de los cruceros. Si nos podrías, entendemos que por supuesto hay diferentes itinerarios y de diferentes duraciones y demás, pero si nos podrías quizás dar un pequeño resumen de cuáles son los puertos principales de los que salen, si siempre es Manaos o hay alguna otra alternativa, y cómo es las inclusiones del crucero, si por ejemplo tienen las excursiones incluidas y qué más tenemos incluido a bordo. Sí, el tema es el siguiente. Los cruceros siempre salen y regresan a Manaos, que son los cruceros turísticos, que es diferente de los barcos regionales.
Entonces, estos cruceros justamente llevamos al pasajero hasta el puerto de embarque, y ahí el pasajero tiene, normalmente todas son convención completa, desayuno, almuerzo y cena, y todas incluyen sobre todo las excursiones, ¿no es cierto? Entonces el pasajero prácticamente se desentiende de tener que contratar las excursiones, ya están todas, el programa está todo incluido, ¿no es cierto? Los cruceros, obviamente cada cual tiene su propio itinerario, pero básicamente son de 3 noches, 4 noches y 7 noches. Justamente que es cuando se hacen, el de 3 noches se navega por el río Solimoes, el de 4 noches es por el río Negro, y aquel pasajero que quiere las 7 noches navega por los 2 ríos. ¿Tá? Entonces el pasajero siempre va a llegar a Manaos. Aquel pasajero que no quiere dormir en Manaos y quiere ir directamente al crucero lo puede hacer, es decir, del aeropuerto tenemos el transporte hasta el pier de embarque. Obviamente el pasajero tiene que llegar antes de las 2 de la tarde, es decir, tienen que ser vuelos de mañana, porque los cruceros parten justamente a las 2 de la tarde, ya salen. Si el pasajero por algún motivo llega en vuelos de tarde, tiene que pernoctar y dormir en Manaos la primera noche. Hace su recorrido y termina en el mismo lugar, en el mismo puerto, y de ahí directamente al aeropuerto. Normalmente los barcos llegan, los cruceros terminan a las 8 de la mañana, a las 11 el pasajero desembarca, entonces nos da tiempo de llevarlo al aeropuerto. Obviamente tienen que ser vuelos de tarde o nocturnos, ¿tá? Pero básicamente todos tienen ese sistema de circuito, saliendo y volviendo a Manaos, la pensión completa y las excursiones. ¿Ok? Perfecto. Bien, y después nos consultan, referente a Alter do Chão, ¿cuál es la estadía promedio que vos recomendás en este lugar? Alter do Chão, mínimo 2 noches. Mínimo 2 noches. A ver, acá vamos a mostrar el mapita. Alter do Chão, obviamente, salimos de Manaos en un vuelo o en el barco, depende de cómo el pasajero lo quiera hacer. Llegamos a Santarém, ¿tá? De Santarém sí son 40 minutos hasta Alter do Chão, y ahí sí, mínimo 2 noches para que el pasajero pueda tener la experiencia de hacer esto, las navegaciones a las islas, el paseo a las islas amazónicas, son de día completo. Entonces realmente para que el pasajero tenga por lo menos la alternativa de, sí, 2 días para que pueda hacer todo este recorrido, ¿no? Porque justamente esto es Amazonia profunda, es el corazón de la selva, ¿no es cierto? Entonces, realmente las actividades para conocer la selva son muchas y hay muchas alternativas para visitar, pero mínimo 2 noches justamente para que el pasajero tenga esa posibilidad de recorrer estos escenarios naturales. Bien, perfecto. Y por último te pregunto, ¿cómo podríamos armar un itinerario de quien quiere tomar uno de los barcos, ¿sí? Uno de los cruceros, y combinar luego con playa? Bueno, sin problema, esto se hace. Es más, yo creo que les envié a ustedes ya el catálogo, Amazonia. Nosotros tenemos un catálogo justamente donde están todas estas excursiones, todos estos programas sugeridos, ¿no es cierto? El pasajero puede hacer Manaos, crucero, y después hacer la parte de Alter do Chão. Alter do Chão se puede adicionar al programa de Manaos sin problema. O sea, podemos hacer, por ejemplo, 2 noches en Manaos, o 1 noche en Manaos, 2 noches en Hotel de Selva, y de ahí hacemos 2 noches más en Alter do Chão. Pero sí, sin ningún problema. Es decir, la Amazonia es muy flexible al número de noches que el pasajero se quiera quedar, sin ningún problema. Eso se puede, de hecho ya lo tenemos montado de esa forma. Bien, perfecto. Bueno, déjame ver si hay alguna pregunta más. A ver. Bueno, ahí nos preguntan un poco el tema de los vuelos a Manaos. No, por supuesto que directos no hay, es todo con conexión. Mira, discúlpame, había sí un vuelo de Gol, había un vuelo Buenos Aires-Manaos. No sé si sigue operando. Ahora, si sigue operando, claro, sí, no sé cómo está ahora. Sí. Sí, no, yo creo que por lo menos cuando vuelva a la operatoria post pandemia, seguramente va a quedar todo con las conexiones, ¿no? Ahora, desde San Pablo hay 20 vuelos por día a Manaos. San Pablo la conexión directa.
Bien. Y para quienes nos solicitan el envío de la capacitación por mail, no lo aclaré al comienzo, aprovecho y lo aclaro ahora. Esta capacitación la hemos grabado y la vamos a subir a nuestra lista de reproducción de YouTube para que puedan volver a verla. De hecho, ya tenemos más de 40 capacitaciones subidas en esta lista de reproducción, así que quien desee volver a verla, lo único que tiene que hacer es enviarme un mail al mail que dejo aquí anotado en el chat debajo, que es capacitación@topdesk.com.ar, y yo ahí les paso el link de acceso a esta lista de reproducción, así que seguramente hoy por la tarde o mañana ya va a estar subida esta de Amazonia, y la van a poder volver a ver junto con todas las demás que ya están subidas. Así que ahí dejé el mail, quien lo desee me lo solicita. Así que bueno, José, nada más que volver a agradecerte. Nos volveremos a ver seguramente, ya ahí quedó una nueva capacitación pendiente que ya coordinaremos. El Pantanal. Exacto, así que agradecerte las clases magistrales que nos venís dando, súper interesante. Personalmente amé ese hotel que pusiste casi al principio de la presentación en medio de la selva con una pequeña playita de arena para bañarse en el río. Lo único que sí, se me llega a cruzar uno de esos pescados enormes de no sé cuántos metros y me puedo llegar a morir. Así que bueno, creo que me quedo en la arena y en la pileta, pero bueno, es para aventureros esto. Así que nada, agradecerte muchísimo, súper interesante. Fuimos más de 60 personas que no se movió nadie de adelante de la compu, así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se han unido, y un buen fin de semana para todos. Estén atentos a nuestra agenda de capacitaciones, que hay muchas más ya agendadas, así que nos volveremos a ver muy pronto. Buen fin de semana para todos y gracias, José. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.